Bueno, Aquí estoy yo otra vez. Bueno, aquí estamos otra está vez. Paulita de Guatemala, Roberto. Hace rato nos conectamos con Adán. Adán tenía unos 5 minutos de espera y se conectó con nosotros. Qué bendición. Ok. Bueno, si me puedes mandar por WhatsApp que ya estamos Ok. conectados, yo le voy a decir ya para también conectar, que se conecte Carla. Entonces, aquí nos dice, ¿cómo pudieron ustedes Ah, ver que la... exactamente, Carla. Ajá. Entonces, bueno, No le vamos a tocó seguir. a Alda. Dice, Sí, al Carla, porque instante ella estaba cayó al suelo y malita. murió cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Y gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Miren, vamos a hacernos unas ciertas preguntas, ¿no? Y vamos a analizar estos versículos, ¿no? Vamos a irnos un poquito atrás. Estos asistían a la congregación, o sea, eran bien conocidos esta familia dentro de esa iglesia. Ellos eran cristianos y parecían ser muy activos y conocidos por todos. Ellos vendieron una propiedad y con el hecho de que ellos iban a compartir ese dinero, ¿no? Piensan que Dios eh, se iba a congraciar con ellos o no. Lo importante aquí y que y que se puede analizar era que ellos, unos versículos atrás, antes de había un hombre llamado José que también había vendido y que había dado todo su dinero, pero también podemos decir, bueno, pero ¿por qué ellos están vendiendo propiedades y todo esto? Porque en sí nos habla como en Hechos 2:43 dice que era una congregación o era una iglesia que no tenía necesidades. O sea, necesidades en el sentido de que todos compartían y si le hacía falta algo a alguien, entre todos ponían, ayudaban y eso iba creciendo y agregando personas que Dios iba trayendo a esa congregación. Entonces, el hecho de que esta gente hiciera, bueno, o aquí en contexto esta familia, eh, podemos ver o podemos hasta sentir, podemos decir que no tenga, bueno, ¿será que fue un poco rudo o un poco fuerte esa decisión de Dios de una vez matarlo? Porque pienso yo que podemos, podemos escondernos de Dios, podemos estar creyendo que podemos de una vez decir algo y, y que Dios no lo va a saber. ¿Qué implica mentirle al Espíritu Santo? Lo otro que podemos decir ahorita, y Dios hace eso con todo el mundo actualmente, porque si fuese así, yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos vivos en la iglesia. No hay una puerta cerrada o armarios ocultos para el Espíritu Santo. Y miren cómo ponemos tres elementos. Vamos a hablar. Dios. Aquí vamos a tocar la parte espiritual de en la palabra de Dios cuando dice, le mintieron al Espíritu Santo y luego Pedro dice, y le mintieron a Dios. O sea, como diciendo en el versículo dice, no solo nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y en la otra parte le mentiste al Espíritu Santo y dejaste que Satanás llenara tu corazón. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros dejamos que Satanás llene nuestro corazón? ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada que decía, bueno, si quieres seguirme y ser mi discípulo, tienes que abandonar tu forma egoísta de vivir?
Cuando nosotros nos abandonamos, cuando dejamos grietas en nuestros corazones para que la maldad se quede allí, cuando no perdonamos, cuando creemos que estamos haciendo cosas buenas para Dios, pero en el fondo estamos buscando que nos tomen en cuenta y que seamos congraciados con todo el mundo, es a donde allí el Espíritu Santo, nuestro Dios, nuestro Cristo, ve nuestros corazones. Había algo particular en ese momento que Ananías y Zafira estaban viendo, como dicen, en un palco VIP, todos los actos y acciones del Espíritu Santo. Cómo cada uno de las personas que estaban allí podían ver y reflejar en forma directa esos milagros y prodigios que el Espíritu Santo estaba permitiendo. Aquí entonces vemos cómo la iglesia, la comunidad, entra en un contexto en la cual dice que no nos mentiste a nosotros nada más. Por eso que vemos cómo si le mientes a la iglesia, le mientes a Dios. Y si le mientes a Dios, le mientes a la iglesia. Y mucho peor, te mientes a ti mismo. Entonces cuando nosotros presentamos una cara a la iglesia y tenemos otra vida afuera, no estamos mintiéndonos solamente a nosotros mismos, le estamos mintiendo a Dios y le estamos mintiendo al grupo de personas que conforman la iglesia. Entonces tenemos que ver esto, que es todo lo que hagamos en contra para alejarnos de Dios, también nos aleja de su iglesia y también nos aleja a nosotros. Cuando también, y esto no quiere decir que nosotros tenemos que estar haciendo cosas, obras, para ganarnos la indulgencia de Dios. Dios ve en lo oculto nuestros corazones y nos va a exaltar en el público. Entonces, es importante cómo esta relación, este vínculo, genera esa acción de iglesia que permite reflejar a Cristo en cada una de nuestras vidas. Por eso es que vemos cómo esos tres elementos los vemos en el triángulo de iglesiar, donde Cristo armónicamente genera esos vínculos de respeto, amor y desarrollo, integrando, brindando generosidad y bondad para animar a todas estas personas que en el caminar, cuando cargamos nuestra cruz, abandonando nuestra anterior forma de vivir y observando a través de nuestras circunstancias esos cambios de vida que generamos haciendo los ajustes y abandonando lo que nos alejaba de Dios, podemos llegar a generar este triángulo y tener la confianza que la vamos a ver también en fe para poder ser parte de una familia y ser amigos y entender que ya somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos lleva esto como consecuencia? Que muchos quedaron aterrados y generó un gran temor que se apoderó de la iglesia. Un temor que no es miedo, un temor que es la base de la sabiduría y que nos lleva a tener prudencia y a pensar dos veces cuando actuamos o hablamos. Porque como vemos en Santiago, nuestra lengua puede ser como ese fuego que puede incendiar todo un bosque. La lengua puede matarnos y matar a otros, y eso nos lleva a tener esa conciencia de un culto racional que no nos debe mover
a amar y a hacer las cosas por un psicoterror. Lo debemos hacer por convicción. Lo debemos hacer por convicción. Como hablamos anteriormente, hacer las cosas, cuando vimos Filemón, hacer las cosas de buena gana y no porque nos las imponen, porque entonces se hace una carga. Entonces, allí es donde nosotros debemos actuar y queremos también tocar y ver cómo estarían pensando los jóvenes cuando vemos a estos dos hombres que están allí. ¿Qué estarían pensando los dos jóvenes que cargaron, estaban viendo a un Ananías y a una Zafira que tenían gran parte del tiempo sirviendo en la iglesia, que eran activos y que de la noche a la mañana, cuando estaban entregando un dinero, cayeron muertos? ¿Qué estarían pensando de ellos? ¿Qué estarían diciendo esos jóvenes? ¡Wow! Mira cómo lo que le hizo Dios. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Y que esto no es nada nuevo. ¿Se acuerdan cuando el sacerdote no se santificaba y entraba en el tabernáculo? ¿Qué le pasaba a ese sacerdote cuando entraba y no se santificaba? Tenía que colocarse una campana, porque si no lo iban para poder saber si estaba vivo o no. ¿Por qué actualmente el Señor dentro de las iglesias no actúa de esa forma? ¿Será que ya no están los mismos prodigios y milagros? ¿Será que ya el Señor no está dentro del mismo Espíritu Santo, dentro de la iglesia? ¿Qué nos conlleva a nosotros y qué nos pone a pensar? Como esos jóvenes que estaban cargando y que cuando daban 1 hora y media de ida y después 1 hora y media de venida, ya tenían 3 horas, se volvieron a encontrar a la esposa u otro cadáver. O sea, 3 horas más para allá. Coloco esta pregunta en sus corazones. ¿Por qué será que estas personas pensaban que como le estaban intentando mentirle a Pedro y a los discípulos y a la congregación, a la asamblea, Dios no se iba a enterar? A veces hacemos cosas y pensamos cosas pensando que Dios, creyendo que Dios no se entera. Vamos a ir concluyendo y después quiero que en el chat coloquen para que el hermano Alceo vaya haciendo las preguntas o abra los micrófonos para la intervención de cada uno de ustedes. El hecho de mentir a la iglesia le está mintiendo a Dios y a sus miembros. Miren lo que le pasó a Pablo cuando iba a caminar, dice, en su caballo o en su burro, y vino el Señor y lo tumba y lo deja ciego y le pregunta, ¿quién eres? Y dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él era a perseguir a la iglesia, a los cristianos que estaban en Macedonia. Él no estaba persiguiendo a Cristo. Pero mira cómo Dios le dice, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque si estás persiguiendo a aquellos que están en Macedonia y los vas a matar, me estás matando a mí. Cuando tenemos esto y entendemos eso, eso genera prudencia. ¿Por miedo o sabiduría? Debemos sentir que si me afecta a mí, nos afecta a todos. A lo mejor no sentiremos el mismo dolor, pero sí debe tocar en nuestro corazón. Debemos tener esto, ponernos en los zapatos de las demás personas, sentir esa compasión, vivirlo, porque si nosotros no sentimos eso y no vivimos lo de la otra persona, a lo mejor no vamos a vivirlo con el mismo fervor, pero sí que nos lleve a reflexión. Nosotros nos debemos analizar qué está pasando en nuestro corazón. Gracias. Vamos a
a utilizar este tiempo para compartir. Hermano Alceo, si quiere, ¿qué opinas tú de lo que implica tener un solo sentir, lo que implica creer que lo que me pasa a mí Solamente quedó Paula. le pasa a la... Paula, puedes liberar el micrófono. Ajá. Para Listo. poder... ¿Cómo está, hermana Paula? ¿Cómo le va? Listo, ya Paula liberó el micrófono. Muy Voy a bien, conectar mi gracias a cámara, Dios. a ver. Por aquí también está Kikín, que nos va a Aquí compartir tengo mi cámara. su idea. Listo. Hermana Paulo, nos gustaría... Ahora no escucho yo. Yo te ¿Sí? escucho, No estoy Alceo. escuchando. Voy a entrar y a volver, voy a salir a volver a entrar. No, te escuchamos. Paula, conversa con Roberto. Yo voy a salir y a volver a entrar porque no escucho nada. Ok, está bien, está bien. Paula, ¿cómo estás? ¿Qué opinas tú de Ananías y Zafira? Sí, ustedes me escuchan a mí, pero yo no lo escucho a ustedes. Eso me Eh, pasa a cada momento con este Zoom. Si quieres, Paula, puedes activar El internet está pésimo. tu video para sí, vernos aquí y conversar un rato. ¿Qué crees tú, Paula? mi video. Ay, no, yo ahorita tengo una cara de loca. Mire, Pero mira, entonces menos mal que yo no lo me que, ve. yo lo que pienso sobre el tema que tú nos diste hoy es que, bueno, nunca había analizado la historia que tú hoy nos comentaste, pues creo que eh, a Dios no se le escapa nada. Probablemente sintamos que no nos puede ver, pero Dios está por todos lados y no tanto nos guiemos por nuestras acciones, sino por nuestro corazón, porque muchas veces nosotros podemos tener una actitud y aparentar algo que no es, pero si en nuestro corazón hay algo, obviamente Dios puede ver más allá de lo físico. Entonces, con lo que tú decías de que ellos desobedecieron a Dios con la orden que les había dado, tenía mucho que ver qué es lo que había dentro de su corazón para que tuvieran ese acto de haberle robado a la iglesia. Claro. Si tú fueras uno de esos dos jóvenes que tenía que cargar a Ananías y Zafira, que tú fueses entrando allí y te diga, epa, ustedes que están aquí en esta reunión de jóvenes, agarren estos dos muertos y llévenlo y lo entierran y vuelven otra vez. ¿Qué crees tú que estarían pensando esos jóvenes? ¿Qué estaría pasando en la Bueno, iglesia? Dices, wow, o sea, ¿qué está pasando aquí? Que se está muriendo. exacto. Pues lo que pasó fue algo sobrenatural. Pues creo que los jóvenes se sentirían un poco confundidos, de alguna forma sentirían algo que no normal. No hay causa de su muerte en lo natural, sino hablo de la tierra, pues, pero ya en lo espiritual nosotros sabemos que fue Dios que se encargó de la muerte de estos dos personajes. Sí, porque muchas de esas acciones lo vemos dentro de la iglesia. A veces nosotros, cuando jóvenes, cuando estábamos en la iglesia y pasaban cosas en la iglesia ni nos enterábamos. Hacíamos cosas, pero ni siquiera nos daban explicación. Mira que cuando vemos esto, Pablo le dice, miren, vayan y vean este, y entiérrenlo, pero no le dice, mira, claro, él se imagina, me imagino que Pedro hablaba bien duro y se enteró medio mundo, ¿no? Cuando le dijo, mire, ¿por qué le mienten? Y ahora, pero podrían ver a un Dios castigador, ¿no? A veces decir, bueno, Sí, ese Dios castigador que no, me imagino, porque tenemos que verlo desde el punto de vista y hasta un poco dirán, "Oye, ¿será que fue injusto? ¿Se le habrá pasado la mano?" Porque exacto. yo digo que
Dios allí, uno, quería dar una lección a la congregación, pues imagínense que eso se desvirtuara. Dos, que entendiéramos nosotros 2000 años después que lo que le hacen a la iglesia también se lo están haciendo a Dios. Y lo que te están haciendo, tú puedes estar en Guatemala hoy, y lo que te hagan a ti en Guatemala, me lo deben estar haciendo, lo debo estar sintiendo yo aquí, me debe doler a mí también. Porque sí, una de las cosas que nos ha hecho daño en el mundo ha sido y es el individualismo. Es cierto, tienes mucha Creemos que lo razón. que nos pasa a nosotros no afecta a más nadie, ¿no? Porque somos nosotros solos. Y esa actitud de independencia muchas veces puede confundir a una persona y también la puede desviar, porque tú sabes que Satanás siempre se encarga de poder de venir a nuestras vidas y desviar el propósito de Dios. Entonces, la independencia considero que es una decisión muy peligrosa para los hijos de Dios. Exactamente, no andar solo. La semana pasada que hablamos cuando estábamos cargando la cruz, yo le decía, no es lo mismo cargar la cruz con 20 personas que cargarla solo. Cuando hablamos Sí, que decía, bueno, yo, si te dan una bofetada en la mejilla derecha, coloca la izquierda. Si te llevan a un tribunal y te están acusando y te están pidiendo una camisa, dale una chaqueta. Si te están pidiendo prestado, no le des la espalda. Yo le decía, nosotros vemos en la palabra de Dios como si fuéramos nosotros solos. Si nosotros si nos van a dar esa cachetada, pero delante de nosotros está 25 personas y el Señor Jesucristo delante, cuando nos llegue esa cachetada, ¿qué nos va a llegar? Nos va a llegar una caricia y no va a decir, bueno, ahora dame la izquierda, pues. sí, es Si, cierto. no, si nos están pidiendo una camisa y con 100 personas compramos la camisa y la damos en nombre de Jesús, le decimos, no te vamos a dar una camisa, te vamos a dar una chaqueta. Si nos están pidiendo prestado y dentro de la congregación podemos dar eso en ofrenda, en el nombre de Jesús no es una carga, ya es una ofrenda dada como por el amor de Dios. Entonces, mira cómo todo ese contexto de la palabra de Dios, cuando la vemos con ojos de evangelio, con ojos de iglesia, la podemos soportar y entender desde otro punto de vista. Porque si lo tengo que ver yo solo y viene alguien y me da una cachetada, tú dices, pues, entonces yo no te voy a dar la otra porque no soy masoquista, yo no soy un loco. Sí, ¿Ves? así es. Eso es, entonces no nos vemos como unos masoquistas fanáticos, sino como personas que reflejamos el amor de Dios. Entonces, y Exacto. eso cuando lo llevamos a nuestras familias, cuando lo llevamos adentro de la iglesia, cuando lo llevamos a la universidad, cuando lo llevamos al trabajo, podemos entender ese vínculo de iglesiar y de convivir desde otro punto de vista. ¿Sabes cómo yo miro, bueno, cómo debería de ser la iglesia? Como las hormigas, todos son un equipo. Una Wow. se queda en el camino y todas corren a ayudar a esa persona, a esa hormiguita para que siga adelante. Y es increíble cómo ellas pueden cargar una cucaracha muerta y entre todas lo hacen. No dejan que una cargue la cucaracha. Todas lo hacen. Todas son un equipo. Todas cumplen las metas juntos. Exactamente. Bueno, una palabra de Salomón dijiste, algo bien sabio. Y es así, deberíamos, y en promedio,
No se el escucha, cargar la Roberto. cucaracha es como que si dentro cargara un barco, con 100 personas cargaran un barco de tantas toneladas en proporción. Pero cuando se trabaja en equipo, no digo un barco, 3 barcos, pues se podría cargar, ¿no? Y Sí, allí es cuando, trabajando en equipo, podemos nosotros generar esos vínculos. Una de las cosas que nosotros, los latinos, nos diferenciamos de esas grandes culturas europeas y asiáticas, es que nosotros eh, trabajamos en individualismo y trabajamos viendo lo mejor o lo peor del otro. Entonces, cuando nuestra mirada está en la persona y no en Dios, y no en el propósito por el cual Dios quiere llevarnos a cumplir un objetivo, es cuando dejamos de trabajar en equipo. muy cierto. Sí, como tú dices, bueno, yo miro esto, es que la verdad yo pienso que el mejor ejemplo que puede especificar a lo que tú te quieras referir son las hormigas, porque a mí me sorprende cómo es que ellas son tan ordenadas y son como disciplinadas, podría decir, porque ellas antes del invierno se preparan y lo hacen con equipo. O sea, eso es lo bonito porque nunca vas a ver a una hormiga alejada del grupo. Y cuando pasa eso es porque tal vez se perdió, pero siempre regresa a la misma fila de donde están todas. Exactamente. Increíble, a mí me encanta. Yo de niña miraba las hormigas y yo me sorprendía de cómo ellas trabajan en equipo hasta para conseguir esas florecitas, que pequeñas cositas, que piedritas y cosas así. Yo decía, wow, es que uno si se pusiera a hacer un documental de las hormigas uno mismo, uno se puede dar cuenta de cómo es que ellas nos dan lecciones a nosotros como seres humanos. Exacto, algo tan pequeño como verdaderamente trabajan en comunidad, en Sí, todo en armonía. común. Sí. Kikín, mi esposa se llama Kikín, bueno, no se llama Luisa, pero nosotros le digo Kikín. No, Ella, a mí lo que, ya que me va, a mí lo que me impacta de este pasaje es que ahí se ve la muerte física, pero podemos morir espiritualmente. O sea, cuando uno, wow, de verdad es como ver, burlarse del Espíritu Santo y mentir a la iglesia de Dios. Hay que tener, entonces hay que medir 2 veces los compromisos que hacemos. O sea, el compromiso con Dios y con la iglesia, Dios no, y como le dice, Dios no le estaba pidiendo el dinero, ellos lo dijeron. Entonces, lo que salga de nuestra boca, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón. Nuestro corazón, como dice ahí, dice, el diablo sembró, o sea, te tentó, el pecado está dentro de nosotros. Y la palabra nos dice que hay que guardar nuestro corazón. Jesús vino a limpiar ese corazón. Hay un trabajo que hacer, limpiar ese corazón. Y en ese cuidado y en ese limpiar debemos de sacar lo mal, pero no sacarlo como lo sacaron ellos. Sacarlo de raíz para no hacer daño a nadie y mucho menos tener estas consecuencias. Pero aquí lo que me queda claro es que podemos morir espiritualmente. así es. Alceo, ¿tú qué tienes que decir? Que ya vamos a ir finalizando.
El CEO de taxi. Tienes que decir. Oye, me encanta cuando que podamos compartir de esta palabra y ver diferentes visiones de cada uno. Bueno, me encantó la idea de la iglesia, de las hormigas. El, el hecho que, porque como dice mi esposa, no había necesidad de que, de que tuviesen que mentir, ¿no? Pero vemos y yo digo, la pregunta que quedó en el aire, actualmente habrán estas muertes, entonces están estas muertes espirituales. A ver, que sería preferible, yo me imagino, una de las cosas que yo diría es que cuando estén en el cielo, preguntarle a Ananías y a Zafira, ¿valió la pena lo que ustedes dijeron? ¿Por qué le mintieron? O sea, ¿qué los llevó? O sea, ¿por qué dejaron que entrara, que Satanás llenara tu corazón? Entonces, eso también nos llama a nosotros a la reflexión de que debemos guardar nuestro corazón para no llenarlo o que darle cabida a Dios. Entonces, de verdad me alegra que una joven como tú pueda entender y ver esta perspectiva y seguir Bueno, yo no adelante. tengo audio. Ustedes me responden por el chat para yo poder ver. Eh, a mí lo que me sorprende de ya esto lo habíamos estudiado anteriormente, hechos, el caso de Ananías y Zafira, pero esta vez lo estoy viendo con otro sentido. ¿Por cuál sentido? Es la facilidad con que los cristianos a veces estamos mintiendo todos los días a otro cristiano, a otro vecino, a otro... y lamentablemente, o gracias a Dios, que Dios no aplica la ley fulminante como aquella vez, porque si no, como dices tú, Roberto, no tuviéramos ninguno. Y, y es importante reflexionar esto, porque uno le puede decir una mentira a un hermano. O una pareja. Se le puede decir una mentira, como dice Verón, a una pareja, a un hermano. Tú puedes decir que va a hacer una cosa y no la hace. Pero el Espíritu Santo sí sabe todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes. Y a Él sí no le podemos decir mentira. Entonces, es una profunda reflexión esa, la de Ananías y Zafira, O un familiar tuyo. porque el hecho que no caigamos muertos en el piso en ese momento, bueno, Dios es claro en la palabra, Dios es claro en la palabra de quienes no irán al reino de los cielos. Y una de las personas que no irán al reino de los cielos son los embusteros. Exacto. Los embusteros no van al reino de los cielos. Entonces, oye, sí, hoy Dios trata diferente con nosotros, nos trata con más misericordia de la que nosotros merecemos. Incluso esto que estamos viviendo ahorita, esto de la pandemia, para que nosotros todos reflexionemos, fíjate que nos encerró a todos, altos ejecutivos, obreros, dueños de empresas, pastores de iglesia, nos encerró a todos para que nosotros, fuera de esa carrera de que todo el tiempo estamos ocupados de la mañana hasta la noche, ocupados, y Dios no está en ninguno de esos lugares. Un ratico, si acaso. Y es por misericordia que nos encierra para que nosotros reflexionemos. Y esto es una de las cosas que tenemos que reflexionar. Lo digo porque de verdad que cuando uno descubre cristianos diciendo mentiras, pareciera mentira eso.
Así es. Te escribí ahí que, Es lamentable que no escuche, pues yo no estoy escuchando. te escribí ahí que debemos dejar el individualismo, debemos ser como las hormigas. Reino de Dios y de los cielos. Sí, es como tú dices, debemos trabajar en equipo. Y esa es una de las cosas que aprendemos nosotros en las iglesias, o una de las cosas que las iglesias deberían enseñarle a su comunidad, el trabajo en equipo, porque nosotros los latinos somos muy a trabajar individualmente. Lo llevamos como en la sangre, como en la cultura, lo tenemos nosotros. Y la iglesia primitiva se caracterizaba por eso, por el trabajo en equipo. Todos aportaban, el que podía aportar más, aportaba más, el que podía aportar menos, aportaba lo que podía, pero aportaba otra cosa, porque no todo lo que se aporta en la iglesia necesariamente tiene que ser dinero. Puede ser mano de obra, puede ser tiempo, puede ser dedicación a algo, puede ser acción, porque para el cuerpo. Para eso somos un cuerpo y hay gente que son muy buenos en una cosa y otros son muy buenos en otras cosas y, y ahí nos complementamos unos con otros. Entonces, bueno, lo que dices que yo hacía de años era precisamente eso, de que Dios sabe, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Todo Bueno, lo sabe y todo lo puede. como no te voy a escuchar, Paulita, y como no te veo, Roberto, yo entonces voy a orar aquí en silencio. Bueno, No sé, Paula, si tú quisieras orar, porque pienso que me deseo. Dale, está bien, oro yo. Ajá. Yo no lo usted. Y así oramos todos juntos. Te damos gracias, Señor, por reunirnos, tu iglesia, a través de la tecnología para escudriñar y estudiar tu palabra, para entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, queremos glorificar y bendecir y honrar tu nombre en cada uno de los actos que hagamos, cuando hablamos, cuando contamos a alguien, cuando vamos a algún sitio, que todos puedan ver en nosotros que somos verdaderos hijos de Dios, Padre. Señor, te pedimos perdón por los pecados cometidos en el día de hoy. Te pedimos perdón si en algún momento hemos sentido celos, resentimientos, envidia, rabia, si hemos respondido de forma incorrecta a alguien creyendo que teníamos la razón. Señor, perdónanos, limpia nuestro corazón, porque es como un trapo lleno de inmundicia, siempre estamos pecando. Ayúdanos a limpiar nuestro corazón para seguir honrando, glorificando y bendiciendo tu santo nombre. Te pedimos que bendigas a Paula, que la prosperes, que la hagas crecer y que siempre sienta tu mano protectora allá en Guatemala en todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que planifique. Que también te honre, te glorifique con su conducta